Estamos con la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Cristian, muy buenas noches. A ver, quería comenzar con este tema, ¿no?, que ha llamado un poco la atención, ha generado ciertos debates en redes sociales. La posibilidad de cambiar esta modalidad. ¿Usted cree, como dice Patricia Donaire, que cuando una persona obtiene un porcentaje de 30%, pues de alguna manera está prácticamente elegido? Yo no diría que prácticamente elegido, pero de alguna forma legitimado, ¿no? De alguna forma legitimado. Más del 30% ya es un porcentaje importante de votación. Y si vamos a la legislación comparada, nuestros vecinos en América del Sur tienen mecanismos de ese tipo. Entonces, no tendría en realidad que llamar mucho la atención. Hay que escuchar, porque esta es una propuesta además que presenta la presidenta del grupo de trabajo de reforma electoral. Esto es algo que tiene para debatirse en los siguientes días. ¿Es una propuesta oficial? Es, más bien, yo creo que ha salido en el contexto de la entrevista más que una propuesta oficial. No existe en este momento oficialmente un proyecto de ley en ese sentido. Claro, porque no hay quien ninguno. lo planteó inicialmente fue Javier Velázquez Quisqueñ, y en base a ese planteamiento es que le hacen la pregunta a Patricia Donaire y ella dice a opinión personal. Pero ¿se ha debatido esto al interior de Fuerza Popular? No todavía. Ningún aspecto relacionado con la reforma electoral o con la reforma política se ha debatido en este momento todavía al interior de Fuerza Popular. Correcto, pero no habría que tenerle miedo, digamos, a un debate, porque usted dice, por ejemplo, en política comparada, efectivamente, legislación en Argentina, comparada. 40% creo que. 45. 45, pero también hay una diferencia de 10%, ¿verdad? Así es. Frente al segundo, tiene que haber una diferencia de 10%. Son esas cosas. Ahora, es una realidad, congresista, que hay un antifujimorismo. ¿A usted le parece que es un argumento no válido el hecho de que se junten ciertos sectores de la población que tienen un temor? Puede ser válido, puede ser no válido, pero decir, bueno, ante ese temor nos juntamos para que no gane este candidato. ¿Le parece eso antidemocrático? En democracia todas las voces tienen que ser escuchadas y todos los mecanismos que dentro del marco democrático, dentro de lo que es legal, se utilicen, finalmente tienen que ser válidos. Lo que sí se debe evitar, creo yo, es una polarización tan grande como la que hemos vivido, por ejemplo, en este último proceso electoral, que hace que las propuestas queden absolutamente relegadas frente a lo que significa exacerbar sentimientos anti, frente a lo que significa escarbar en pasados que no le corresponden. En este último caso, por ejemplo, que no le correspondían a Keiko Fujimori. Creo que hizo bastante daño a lo que significa el debate programático, frente a lo que significa finalmente que toda la discusión esté orientado hacia qué están proponiendo los candidatos. Correcto. Y creo que en esta última elección fue de lo último que se debatió. Nos pasamos toda la segunda vuelta entre insultos, entre agresiones, entre desmentir, y creo que eso es algo que en el país no debe volver a pasar. Lo importante es cómo vamos a resolver nuestros problemas. Lo importante es qué están planteando las organizaciones políticas, quiénes son sus equipos. Correcto. Y lo importante va a ser también en estos 5 años, me imagino, para Fuerza Popular, para que no se vaya a pensar que esto, como lo ha dicho Marisa Glave, es para asegurar un triunfo de Keiko, que ni siquiera se sabe si va a ser candidato o no. Es eliminar el antifujimorismo, ¿verdad?, que todavía hay en la población peruana. ¿Es un tema importante que se conversa en las reuniones de bancada? Fuerza Popular es la organización política en este momento más importante, más organizada y más fuerte del país. Creo que esa es una verdad que nadie puede discutir. Y en Fuerza Popular, desde hace mucho tiempo, más de 5 años que Keiko Fujimori está recorriendo el país, tenemos un objetivo: desarrollar el Perú. Y en ese proceso de desarrollar el Perú se ha convocado a mucha gente en regiones, en provincias. En ese objetivo también se construyen políticas públicas para, en este momento, desde el Congreso, impulsarlas. Tenemos temas diversos en materia económica, en materia ambiental, en materia constitucional, ahora mismo en reforma electoral, que estamos trabajando. La legitimización de Fuerza Popular y de este porcentaje, gran porcentaje de la población que nos apoya, frente a este porcentaje que tiene una desconfianza que debemos ir venciendo con la fuerza de nuestros hechos, con la fuerza de nuestros argumentos y con lo que finalmente le presentemos al país. Creo que se va a ir venciendo en los años que vienen. Es un compromiso que tenemos. Correcto. Solamente para terminar, digamos, con dichos, ¿no? Porque, bueno, también está esta denuncia respecto de Jenny Vilcatoma. ¿Tiene una posición al respecto? ¿Usted también le da respaldo como
como Lourdes Alcorta, ¿no cree que hay algún problema ahí? Porque finalmente, bueno, todos coinciden en que no se trata de algún ilícito, pero algunos, digamos, cuestionan la pertinencia, ¿no?, de haberlo hecho respecto de una persona que aportó a la campaña. Hay finalmente una transparencia, como tú mismo lo has dicho al inicio del programa. Esto está declarado, es oficial, no hay algo escondido, no se trata de un financiamiento oculto. Esta persona reúne los requisitos para el cargo que está ocupando. Y creo que finalmente ella, la congresista Vilca Toma, va a responder. Si yo tuviese algún cuestionamiento con respecto a las contrataciones que haga, me gustaría que me pregunten a mí. La evaluación por parte de nuestros pares, por más que sea positiva, no es pertinente. Y obviamente se lo vamos a hacer cuando tengamos la oportunidad de conversar con ella, pero digamos, a priori usted cree que es algo que ella tiene que responder. ¿Aclarar? ¿Hay algo que tenga que aclarar? ¿Le parece algo que ella tenga que aclarar? Me parece que frente a un cuestionamiento que puede despertar una suspicacia infundada en este caso, existe el deber del parlamentario de hacer las aclaraciones que el electorado necesita a fin de que siga confiando en nosotros. Entiendo, pero me queda la duda. A ver, le reformulo la pregunta. ¿Usted habría contratado a una persona para trabajar con usted en el Congreso si es que le hubiese aportado 10.000 soles a su campaña? Si esa persona reúne los requisitos para el cargo que le voy a confiar, el hecho de que me haya aportado en la campaña no creo que signifique un problema. Martín Vizcarra ha sido el jefe de campaña y supongo que ha tenido que ver muchísimo con la campaña del presidente y ahora es uno de sus ministros. ¿Y por qué lo hizo? ¿Aportó también a...? Y supongo que lo mismo puede haber ocurrido. Los aportes en campaña no son un crimen. Las campañas se tienen que soportar económicamente y esos aportes, si tienen que ser transparentes, tienen que venir de parte de las personas adecuadas y no creo que necesariamente se había una contraprestación de servicios al final. Tal cual. Congresista, a ver... se ha hablado mucho, me llama la atención a mí el cambio de posición, también tengo que decirlo, de Peruanos por el Cambio, cuando han salido algunos congresistas a decir que hay que exonerar del paso por las comisiones, el pedido de facultades, cuando fue algo que de alguna manera yo aplaudí de lo que planteó el propio presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular si es que ya tienen una, digamos, en bancada? Porque claro, ya lo dijo el congresista Becerril, pues que se quieren bypassear al Pleno, y también ha salido el congresista Galarreta a decir que lamenta que el Ejecutivo no tenga prioridades claras. Lo que dice Galarreta, claro, es distinto. Él se refiere a que haber metido 5 temas, cuando obviamente esos 5 temas hay algunos que son prioritarios respecto de los otros, es justamente no tener las cosas claras. Respecto de esos 2 puntos. No tiene precedentes un proyecto de ley como el que ha ingresado el Ejecutivo el último jueves. Realmente haber metido 5 materias, 23 temas específicos, significa que probablemente al presidente lo están asesorando mal. O no debe haber conversado con sus parlamentarios, me imagino, porque los parlamentarios saben perfectamente que un proyecto de ley puede ser derivado máximo a 2 comisiones. Y nosotros no podemos sustraernos de la responsabilidad que el pueblo a través de su voto nos ha confiado de legislar. Y con absoluta responsabilidad, con absoluto criterio técnico de derivación y de análisis, este proyecto debió haber sido devuelto al Ejecutivo para que lo reformulen, para que lo planteen con claridad y finalmente nosotros podamos, con la celeridad que el gobierno está reclamando, poder dictaminar. Sin embargo, el hecho de haber mezclado tanto, haber puesto 5 materias, 23 temas específicos, con algunos pedidos un poco extraños, como por ejemplo el que quieran legislar en temas de minería ilegal. Ni siquiera dicen minería informal, ¿eh? Ojo, sabemos que la minería ilegal es ilegal y por lo tanto debe tratársela como tal. No, piden facultades también para legislar en temas de minería ilegal. Pero, digamos, extraño, no habrá sido, digamos, un error al momento de redactar. Puede haber sido un error, pero en todo caso hay poca prolijidad, ¿no es cierto? Para revisar, porque no es lo mismo hablar de ilegal que de informal. Ahí hay una diferencia que es un abismo, así que si es un error que no es pequeño. Entonces, si tú tienes tantos temas que tienen además que ser vistos en comisiones por lo delicado de los temas, o hay otros tantos que no requieren una autorización, no requieren una delegación de facultades porque pueden ser resueltos mediante decretos supremos, pueden ser resueltos mediante resoluciones
resoluciones jefaturales. ¿Cuáles, por ejemplo? De esos 5 grandes sectores por Petroperú, o al interior de cada uno de esos 5 temas hay cosas que se pueden solucionar como usted lo ha planteado, con decretos. Sí, por supuesto, en temas de reforma del Estado, por ejemplo, ¿no? Temas que tienen perfectamente resolución a nivel del Ejecutivo, que no requieren una delegación de facultades. Entonces, si tienes todo este problema, pero sin embargo, por responsabilidad como grupo político, por responsabilidad como Parlamento, nosotros hemos visto la mejor forma de resolver la situación. Se ha derivado este proyecto de ley a la Comisión de Constitución, que por reglamento tiene que conocerla porque tienen que evaluar las materias, a ver si son o no sujetos de delegación, de aprobación para una ley autoritativa. Y luego esta comisión ya pedirá opinión a las diferentes comisiones que tienen que ver directamente con los temas. Economía, irá a energía y minas, irá a defensa, irá a vivienda, irá... tenemos como 6 comisiones que deberían conocer. Entonces, esta comisión, la Comisión de Constitución, va a trabajar muy duro durante los días que vienen. Todas las comisiones van a tener que hacer lo mismo. Estamos incluso planteándonos la posibilidad de postergar nuestra semana de representación, que es la última, a fin de que, hecho un análisis responsable de todos los temas que se nos están pidiendo delegación de facultades, podamos tener en un próximo pleno un debate que el país ¿Para cuándo cree que, por ejemplo, se pueda dar ese pleno ya con la totalidad de los análisis en cada una de las comisiones? Dada la enorme complejidad de los temas que están planteados... Y cuando me dice, perdón que le turba, la enorme complejidad, ahí usted le está tirando una chiquita al Ejecutivo, porque si era tan prioritario, no debió haberlo hecho tan complejo. ¿Ese es el punto que quiere resaltar? No debió haberlo hecho solamente tan complejo, sino que también creemos que si hay temas urgentes, por ejemplo, seguridad ciudadana, pues nos pídanos facultades delegadas para legislar en temas de seguridad ciudadana. ¿Por qué no juntar lo urgente y lo importante, que no necesariamente son 2 caras, digamos, no son 2 monedas distintas, pueden ser 2 caras de una misma moneda? Un tema importantísimo puede ser Petroperú para los ciudadanos que se vean todos los días con el riesgo de poder ser, ¿no?, de alguna manera, con el tema del petróleo, que puede haber un derrame o qué sé yo. El tema de Petroperú, por ejemplo, es un tema muy sensible. Sí. Está puesto en el título del proyecto, ¿no? Este es el proyecto, está puesto en el título de la solicitud. Está en el análisis y de la exposición de motivos. Sin embargo, cuando nosotros vamos a leer el artículo que contiene, esto dice: legislar con el fin de garantizar la confiabilidad en el abastecimiento de hidrocarburos. Entonces también tendríamos que hablar de gas de camisea, ¿no? Para lo cual se debe garantizar la operación segura del oleoducto norperuano, nada más, creando un marco para el fortalecimiento institucional de las entidades involucradas en su administración y operación para garantizar su continua operatividad. ¿Por qué no pusieron Petroperú directamente en el artículo? ¿No? ¿Cuál es el problema de ponerlo de manera expresa en este artículo? ¿Usted se está convirtiendo en una profesora de redacción? No. Es solamente que debería haber coherencia en lo que se está finalmente solicitando. Porque nosotros vamos a analizar este artículo para poder otorgar las facultades que se están solicitando. Bueno. Entonces, hay varios temas que nos llaman la atención, que necesitan un análisis responsable. Esto de ninguna manera significa obstruccionismo, de ninguna manera significa poner piedras en el camino, sino significa devolverle al país la confianza que nos ha dado a través de sus votos. Significa hacerlo mejor para pongámonos en el plan, nosotros. Digamos así, de querer armar, pues, digamos, la pelea donde no la hay. Bueno, entonces ha sido una jugada del Ejecutivo para también arrinconarlos un poquito y ponerles toda la pelota, porque ahora depende de ustedes otorgar o no esas facultades que se supone mucha gente está a favor de que se las otorguen. Y han aprovechado el pánico para decir, bueno, te pongo los 5 puntos, porque si tú no me los apruebas, vas a quedar mal de cara a la población. ¿Usted cree que hay algo de eso? Por eso es que nosotros queremos explicarle perfectamente al país qué es lo que están pidiendo. 120 días están pidiendo de plazo, además, para legislar en una cantidad enorme, 5 materias, 23 temas específicos. Entonces, me pregunto, Cristian, me pregunto con absoluta legitimidad, además,
¿Acaso el Ejecutivo ahora no cuestionó tanto en campaña lo de la concentración de poder en un solo poder del Estado? Sí. ¿Acaso no decían que debe haber un equilibrio y que el Ejecutivo haga su trabajo y el Legislativo el suyo? Entonces, ¿por qué ahora quieren concentrar todas las facultades y todas las materias en el Poder Ejecutivo? El Congreso, este Congreso, está dando todas las muestras de que va a trabajar con seriedad, con celeridad, con un principio absoluto de responsabilidad. Entonces, bueno, hay materias ahí parece como, haber otra discrepancia al interior de Peruanos por el Cambio, porque parece que ni siquiera se ponen de acuerdo en quiénes están a favor de, digamos, exonerar de las comisiones y quiénes están a favor de que se debata Cristian, todavía. Nosotros hemos leído este tema. Acá, por ejemplo, cuando hablan de Proinversión, están pidiendo facultar a Proinversión a contratar servicios especializados en aseguramiento de la calidad, más consultoría. Congresista, pero entonces, la pelota de alguna manera ahora está en su cancha. Ustedes van a explicar, ¿no?, que ha sido un problema, que han metido muchos temas, que han debido ser más específicos, porque, como dice el congresista Galarreta, esto muestra pues que no tiene las prioridades claras. Pero acá, rapidito, Cristian, rapidito, porque es importante. También están pidiendo facultades delegadas para que la administración de recursos a través de organismos internacionales y aprobar medidas para la aceleración de trámites. Usted recuerda lo que fue la UNOPS, la OIM, y están pidiendo que nuevamente se les delegue facultades para que puedan contratar de esa forma. ¿Acaso eso no fue un foco de corrupción que no deberíamos repetir? Correcto. Eso y una serie de temas. Para cerrar, no están de acuerdo entonces con exonerar finalmente de las comisiones el pedido de facultades. No nos vamos a sustraer de la responsabilidad que el pueblo nos ha otorgado para poder legislar. Yendo entonces con los tiempos que ustedes piensan manejar, ¿en cuánto tiempo cree usted que podamos estar debatiendo con, digamos, conocimiento de causa para que toda la población se dé cuenta, independientemente de que te aprieto, te esquino y qué sé yo, para que la gente sepa si es que vale la pena o no, amerita darle esas facultades o por qué no se la darían? ¿Cuándo se debatiría ese pleno? Vamos a trabajar a tiempo completo, dedicados con la urgencia que esto necesita. 2 semanas, 3 semanas a lo más. Y le vamos a presentar al país, como digo, tema por tema. Responsablemente le explicaremos al país y le vamos a pedir acá al país que nos acompañe en esta discusión. No se está discutiendo cualquier cosa, se está discutiendo lo que puede significar el marco que va a guiar o no a nuestro país hacia su desarrollo. El referéndum que habló el cardenal Cipriani es inconstitucional, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con eso? Desde el enfoque que tiene el cardenal, por ejemplo, en la píldora del día siguiente, decir que se pide un referéndum asumiendo que la píldora es abortiva sería inconstitucional porque nuestra legislación no permite un referéndum que recorte derechos humanos. ¿Y en el caso de la unión civil es lo mismo? En el caso de la unión civil me parece que es absolutamente innecesario ir a un referéndum que podría polarizar el país cuando un debate serio, un debate alturado, un debate que escuche haría finalmente conocer y tener una posición frente a este tema que por sensible resulta polémico. Rosa Bartra, un placer como siempre, congresista. Muchas gracias. Gracias. Hacemos la pausa y regresamos. Está Guido Lombardi con nosotros. No se muevan.